Saludos, ¿qué tal? Una foto familiar es el mejor regalo para ti y tus seres queridos. Eso dice la página web de la fotógrafa mexicana Perla Migils Domínguez. A finales de los años 90, deja su cultura y su familia y se vino para Holanda. Hoy, Perla nos habla de cómo fue que tomó ese gran paso e incluso crear su propia empresa. Gracias por compartir y darle like al video y suscríbete a mi canal de YouTube. Bienvenidos a Goriaca en español. Yo nací en Toluca, cerca de la Ciudad de México, pero la verdad viví casi todo el tiempo en el norte, que es Monterrey. Es la tercera ciudad más grande del país. ¿Qué me cuentas de tu niñez, tu infancia, tu juventud? Crecí en una familia muy unida, tengo 2 hermanas y estudié en una escuela de religiosas en donde todos usábamos uniforme y ahí desde el kinder hasta la secundaria. Después estudié comunicación en la Universidad de Monterrey. Después de eso fui a viajar durante un año con un grupo internacional que se llama Viva la Gente. Y bueno, ahí fue donde conocí a mi marido, por lo cual terminé viviendo acá en Holanda. ¿Cómo eran tus padres en lo de la educación? En México somos muy católicos, entonces es una familia que tiene muchas normas, muchas valores, no muy modernos en la forma de pensar en alguna parte, así que yo era un poco rebelde, que siempre andaba buscando los límites, saber qué hacía. ¿En qué momento decides que vas a viajar? Mi papá trabajó siempre en la cervecería Monterrey, que ahora ha sido tomada por Heineken. Y cuando ellos tuvieron 100 años como compañía, invitaron al grupo de Viva la Gente a hacer un espectáculo como parte de las celebraciones. Y en el concepto de este grupo es que la gente se queda con familias anfitrionas. Entonces nosotros fuimos una familia anfitriona, tuvimos a 2 muchachas de Canadá. Conocí lo que era el grupo, ¿no? Es un grupo donde 150 estudiantes viajan durante un año por diferentes países y se lleva un espectáculo con un mensaje de paz. Yo cuando vi el espectáculo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces lo noté en mi lista de mis sueños y bueno, todavía estaba muy chica para participar, pero estando en la universidad, pues siempre me quedó la idea de que esto es algo que yo quiero hacer. Y entonces en un momento dije, bueno, voy a comentarlo con mis papás y eso es lo que quiero. Me apoyaron en eso, me puse a trabajar porque necesitaba pues juntar dinero para poder participar y de una u otra manera, y también con el apoyo financiero de mis papás, de amigos, de todo, logré ese sueño. ¿Y cómo fue ese viaje? Pues mira, una experiencia pues excelente. Estás con gente, éramos de 25 países. De esa manera logras conocer diferentes culturas, que es lo que el grupo busca, que aprendas a ver que hay gente que es diferente tanto físicamente como en forma de pensar, como en forma de vivir. Y entonces aprendes a abrir tu manera de pensar. De repente hay cosas que decía, bueno, yo esto nunca lo había pensado. Por ejemplo, acá en Europa había mucho más enfocados al ambiente y a la ecología, y decía gente, no, yo cuando tenga hijos voy a tener que mis hijos usen pañales de tela y todo, y yo para nada pensaría en meterme en esas broncas, pero ves que estaban mucho más conscientes de lo que comían, del ambiente, de cosas así que a lo mejor en México no lo manejábamos mucho. Y te pone a pensar, y entonces dices, bueno, a lo mejor hay cosas que puedo tomar en mi vida, hay cosas que te enriqueces de esta manera. Yo viajé a Finlandia, a Suecia, aquí en Europa, Estados Unidos, Canadá. Entonces cada lugar ves, de acuerdo al ambiente y de acuerdo a la cultura, hay cosas que son diferentes, ¿no? ¿Se puede decir que había un Perla antes y un Perla después? Sí, yo creo que sí, porque realmente yo era más tímida cuando era chica, y cuando yo viajé fue también cuando realmente estás en el podio, te haces visible y empiezas a ser más notable. Porque durante ese año en una fiesta conocí a mi esposo. Él no era miembro del grupo, y bueno, pues el haberlo conocido y terminar casarme con él también vino a marcar un antes y después, ¿no? ¿Y cómo
le llevaste la noticia a tus padres? Pues mira, la verdad, les dije a la distancia, estaba yo todavía dentro del grupo, les hablé por teléfono y bueno, lo que les dije, como que hasta me dice yo el teléfono aquí, que dije, me van a gritar cuando digan, pero no, lo tomaron bien y luego le dije, bueno, y pues es mayor que yo, porque Ron y yo nos llevamos 9 años de distancia, y también le hice así de que dije, a ver si van a gritar. Pero no, mis papás también se llevan 8 años. La verdad, mi esposo se enfocó a tener relación con ellos. Entonces empezó a mandarles mensajes y a tratar de conocerlos a la distancia. Y cuando yo regresé a México, fue lo primero que hizo, ir a verme, conocerlos. Y bueno, pues también tratar de ganárselos, ¿no? Buena técnica, comprar a los suegros. Sí, fue difícil también ese año porque yo era la única persona latina en el grupo. Realmente, normalmente hay más mexicanos o más latinos. De nosotros se iba a unir un muchacho de Cuba, pero llegó y no se quedó en el grupo. Entonces sí estuve con ese reto, digamos, porque bueno, normalmente se juntaba la gente, pues bueno, los suizos se juntan, los Estados Unidos se juntan y pues México y yo nomás era, ¿no? Entonces, pues mira, fue una experiencia muy positiva, aunque también era un reto. Por una parte, el gusto de representar a México, conoces lugares como el Gran Cañón, las cataratas del Niágara, y por estar relacionado con gente, por ejemplo, la familia con la que yo me hospedé cuando estábamos cerca de las cataratas del Niágara, él trabajaba ahí. Entonces me llevó, yo estuve en la torre de control, pude poner las luces de las cataratas de los colores que yo quisiera, o sea, te toca hacer cosas extraordinarias que normalmente como turista no vivirías. ¿Después de cuánto tiempo se deciden que se casan? Ya cuando yo regresé a México, vino Ron a conocer a mi familia, mantuvimos una relación a distancia. Más pronto nos dimos que, pues bueno, eso no iba a funcionar por mucho tiempo, así que muy pronto empezamos a hablar de algo en serio y nos casamos a los 2 años y medio. Cuando estábamos de novios y empezamos ya con serios planes, vine a Holanda, estuve aquí un par de meses para conocerlo un poco más, para conocer a su familia, a ver, porque bueno, eso es un paso muy grande, el dejar tu cultura, tu casa, el venir a otro lugar y también convivir con mi pareja de otra manera, aunque haya sido poco, realmente ahora si lo volviera a hacer hubiera quedado más tiempo. Nosotros sí decidimos venirnos para aquí porque él trabajaba en televisión y en México televisión todo está centralizado en la Ciudad de México, las mayores producciones, y la Ciudad de México para mí no era un lugar en donde yo quisiera empezar a vivir y a construir una familia por la contaminación, lo grande de la ciudad, los problemas que tiene. Entonces él me dijo, bueno, dame la oportunidad, pero me dijo, dame 5 años, porque un año, el primer año es el más difícil, me dice, dame 5 años, si en 5 años no te gusta, nos vamos a otro lado del mundo, a México, a donde sea. Y bueno, después de 5 años ya estás aquí, ya te acostumbraste un poco, ya teníamos hijos, así que pues bueno, ya me quedé. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo 3. El mayor es Raúl, tiene ahora 18 años y después tuve cuates, niño y niña, y tienen 16. ¿Cuándo empezó tu interés por la fotografía? Sabes que siempre, desde que yo me recuerdo, desde la secundaria yo andaba con mi cámara y tomaba foto. En la historia, por ejemplo, mi abuelita trabajó en una tienda de fotografía de su papá. Mi abuelito siempre estuvo cambiando, cada vez llegaba con que ahora traigo esta cámara y ahora traigo esto. Siempre había el interés por la fotografía. Yo estudié comunicación y fotografía era parte del estudio, o sea, teníamos también radio, televisión, cine, o sea, era una comunicación en más completo. Y aquí estando en Holanda, empecé a trabajé para Endemol Internacional, que era donde estaban, en la época en que empezaban a internacionalizar Big Brother y cosas así. Pero en el momento en que yo me embaracé y que quería trabajar medio tiempo, no me dieron la oportunidad. Me quedé en casa, pero para mí estar en casa con el niño todo el tiempo, no conoces tanta gente, como dicen, se te vienen las paredes encima. Entonces dije, bueno, fotografía es algo que siempre me ha gustado y si lo empiezo a hacer más por mi parte, pues eres tu propio jefe y puedes tener más flexibilidad
Entonces tomé unos cursos más, también porque fotografía empezó a hacer el cambio de análoga a digital. Y con eso empecé poco a poco, empecé tomando, me inscribí a un club de fotografía para estar con otra gente que estuviera en la misma, practicar, empecé a hacer fotografía de todo y poco a poco descubriendo que era lo que más me gustaba, que realmente son los retratos y es con lo que me he quedado. El cambio de México a Holanda, ¿eso fue duro? Sí, sí. Al venirte para acá, eres como un bebé que empieza a descubrir todo. Que es un bebé porque no puedes hablar, no conoces el idioma. Yo, por ejemplo, allá tenía años manejando mi carro, pero al llegar aquí necesitas otra licencia diferente. Y yo decía, pero yo llevo años manejando allá. Entonces, te sientes que tienes que volver a, en alguna manera es como retroceder, aunque realmente estás haciendo un progreso, ¿no? Allá era muy independiente y aquí eres de repente dependiente de una persona que era mi marido. Entonces, también para él, de vivir solo a tener a alguien que necesita tu atención todo el día y que depende de ti, son ajustes que son fuertes, ¿no? Para ambos. Y también la cultura, la forma de pensar. Tú sabes que en México somos muy cálidos, somos muy de pachanga, para todo hay fiesta. En cualquier lugar llegas y sin cita se hace la gente, y si te invitan además llegas con el tío y con el sobrino y con toda la gente, ¿no? Y aquí en Holanda, pues son de agenda, es de planear. Y pues claro, sí, costaron muchísimas lágrimas el ajustarte. Y por otro lado, de repente sientes que estás en un sueño, porque digo, todo es bonito, es un país que es limpio, que tiene muchas ventajas. Sales a pasear y encuentras, pues digo, para mí como fotógrafa de todo, puedes tomar una foto. Todo tiene sus ventajas, sus desventajas. Yo nunca digo que un lugar sea mejor que otro. Yo sigo creyendo que México tiene muchas cosas buenas. Yo no me hubiera ido de ahí si no hubiera sido por el amor que me trajo acá. Entonces empiezas con lo de la fotografía y eso va creciendo, te vas inscribiendo a la Cámara de Comercio. Cuéntame un poco de tu trayectoria. Pues empecé primero, tenía pues un niño chiquito y lo cuidaba una amiga para yo ir a cursos y cosas así. Porque bueno, no tienes aquí familia, gente que te apoye. Estando en el club de fotografía, eso era en las noches, o sea, mi esposo se podía quedar con los niños y yo cualquier actividad que hacía, en todo participaba para crear más experiencia. En un momento, un compañero del grupo dijo, oye, pues yo quiero abrir un estudio, ¿qué te parece si lo abrimos juntos? Para mí fue un gran paso porque pues yo no tenía clientes, no tenía dinero, no tenía nada, o sea, nomás rentamos el lugar juntos, pero cada quien tenía su agenda, cada quien tenía sus clientes, no teníamos el mismo nombre. Y pues fue el momento en el que dije, bueno, pues me tengo que lanzar y registrar. Fue el 1 de noviembre del 2009, fue cuando fui a la Cámara de Comercio a registrarme oficialmente. Digo, en tu propio país tienes a todos tus conocidos y a los conocidos de tus conocidos y todo, y aquí es empezar de cero, empezar a crear tu red. ¿Qué tipo de fotógrafo eres? En general, en actividad es retrato. A mí me gusta fotografiar a la gente porque me gusta enseñar quiénes son, cómo son. Ahora, pues en lo que me enfoco más es en los empresarios. Lo que hago son unas sesiones de personal branding. Por ejemplo, hay miles de fotógrafos, entonces, ¿por qué van a escogerme a mí? Pues bueno, porque ven a lo mejor que soy una persona muy paciente, que he trabajado mucho con niños, que tengo esa empatía, que busco la conexión. ¿Regresarías a México? Sí, no lo descarto. Yo lo que sueño es en algún momento tener una segunda casa allá. ¿Quieres mandarle un saludo a todos los que te están viendo? Claro que sí, a la comunidad latina acá en Holanda, en Europa. También si hay familia, amigos en México. Y pues invitarlos a todos, ojalá que vengan alguna vez a estar aquí, a conocer este país y ser feliz. No te olvides que el éxito no tiene una fórmula secreta. Se consigue trabajando duro y aprendiendo de los errores. Acuérdate de compartir y darle like al video y suscríbete a mi canal de YouTube. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.